Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar ante ustedes para hablarles unos minutos sobre la elección ya inminente del nuevo presidente del Ecuador, elección que en realidad es mucho más, ya lo dijo María Fernanda Egas, mucho más que una elección entre dos candidatos, es una elección entre dos modelos. Me parece que la importancia fundamental de esta elección va incluso más allá que la elección entre dos modelos. Es una elección de fin de ciclo. Terminará un ciclo con esta elección. El problema es que todavía no sabemos cuál, lo sabremos el 11 de abril con el resultado electoral. O terminará el ciclo del populismo correísta, un ciclo de 15 años que empezó en el año 2006 con la elección de Rafael Correa como presidente y que con altibajos se ha mantenido a lo largo de estos 15 años, de esta década y media. O será el final del ciclo de la democracia, incluso de la democracia simplemente formal, porque muchos de los años, yo diría que en gran parte del gobierno del presidente Rafael Correa, la democracia fue solo de forma y sin sustancia. Evidentemente no fue una democracia en el fondo, porque no hubo algo que es esencial en la democracia, que es la división de poderes. eh, este momento parecería que el Ecuador afronta pues una elección muy crucial y además una elección muy pareja. Si bien el candidato del correísmo, Andrés Arauz, un joven economista de 36 años, ganó la elección, la primera vuelta con una singular diferencia, 13%, una cantidad significativa, 32 frente a 19 para decirlo en números redondos, parecería y las encuestas, las primeras encuestas, los primeros sondeos van confirmando que esa brecha, que parecía al comienzo insalvable, se está cerrando, que el candidato Guillermo Lasso, un candidato, diría que es liberal o en lo económico, conservador en lo social, está remontando, está subiendo, mientras que Andrés Arauz, el candidato populista, o está declinando o por lo menos está detenido. La primera medición que hubo, por lo menos de la que yo conozco, de la encuestadora en la cual creo, hizo una medición de 42-28, es decir, que hace 2 semanas esa brecha de 13 puntos incluso había subido un poco más hasta 14, pero la última medición que corresponde a la semana anterior ya hay solamente 5 puntos de diferencia, 36-31, es decir, es claro que la brecha se está cerrando. Parecería que hay un motivo fundamental para que esa brecha se cierre, y es que a la gente se le recordó a lo largo de estas semanas, en muchos casos más por iniciativa ciudadana, por reacción de la gente, se le recordó lo que en realidad fue la década correísta, una década en la cual el gobierno de Rafael Correa tuvo un acierto enorme en el aspecto propagandístico. Como manejo de la propaganda fue absolutamente impecable, inmejorable. En el resto de temas, pues hay muchísimas cosas que decir. El Ecuador desperdició la mayor oportunidad que tuvo en su historia para tener una economía menos dependiente de los precios de las materias primas. Se sumió en niveles de corrupción que nunca había tenido. Hubo una división del país, una actitud confrontacional que radicalizó a todos los sectores. Pero con ese manejo espectacular de la propaganda, el gobierno de Rafael Correa logró convencer por lo menos a un tercio de la población, y se vio en el 32 y algo por ciento que tuvo su candidato Andrés Arauz en la acción. Convenció a la población que había sido un gobierno de grandes ejecutorias y que había logrado darle una prosperidad al país. En esta segunda vuelta ha habido una reacción ciudadana, más que una reacción del candidato Guillermo Lasso, que también la ha habido, una reacción de la ciudadanía, recordando lo que en realidad fue represión, opresión, miedo, corrupción, todo lo que en realidad caracterizó a esos años de populismo. Y también Guillermo Lasso ha reaccionado de lo que fue una campaña sosa, aburrida, sin contenido, en la primera vuelta. En esta segunda vuelta ha logrado un lenguaje, unos vehículos de comunicación más claros con la gente, y hay una reacción importante. Creo que en eso influyó mucho el que la gente empezó a entender que lo que ha mantenido la estabilidad económica del Ecuador y que le ha impedido caer en un modelo similar al de Venezuela fue la dolarización. El Ecuador está dolarizado desde enero del año 2000, y eso le ha dado enorme estabilidad política al Ecuador, ha blindado su sistema político. Y el candidato Arauz y otros
portavoces singulares del correísmo han anticipado su intención de desdolarizar. Después han tratado de dar marcha atrás, de decir que no, que es una perversa interpretación de sus adversarios. Lo cierto es que el país entiende que hay el intento de desdolarizar. Estos populismos del socialismo del siglo XXI, ya sabemos, funciona bien, solo funciona bien cuando hay mucho dinero que gastar y puede generar una apariencia de prosperidad. En este momento el Ecuador está en una crisis económica grave, la economía está muy parada, la situación sanitaria está afectando muchísimo. En vacunación el Ecuador está muy, muy retrasado frente al promedio de los países de América Latina. Y el gobierno que llegue va a tener serias dificultades. Un gobierno populista no podría aplicar su receta si no fuera desdolarizando, es decir, teniendo la maquinita para emitir, y para eso es necesario pues volver a una moneda nacional, que es lo último que quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Eso creo que ha generado una respuesta de la gente, un renacer del espíritu cívico. Guillermo Lasso, si bien no es un candidato carismático, ha logrado posicionarse como el abanderado de una causa. Y esa causa es doble. Por un lado, el mantenimiento de una economía abierta con la dolarización como puntual. Y el segundo, de un sistema democrático, porque el Ecuador ya vivió el deterioro de ese sistema democrático. En los 10 años del correísmo, pues no hubo libertad de expresión, aunque se hayan mantenido ciertas formas. Hubo mucha persecución a todos los disidentes, a todos los críticos. No hubo separación de las funciones del Estado. Toda esa concentración del poder hizo que el Ecuador tuviera un presidente que, como Rafael Correa, llegó a decir que él es el jefe de todas las funciones del Estado, es decir, desconociendo los principios, los fundamentos esenciales de la democracia desde su origen. Un minuto. Parecería, pues, gracias, María Fernanda. Parecería, pues, que si es que se cumplen se mantienen las líneas de tendencia en las encuestas, parecería que al 11 de abril va a llegar Guillermo Lasso primero. Hubo dos hechos que de alguna manera ayudaron a eso. Por un lado, el candidato de la izquierda democrática, un partido socialdemócrata, más bien diría una especie de partido liberal social, anunció su apoyo a Guillermo Lasso, lo cual le podría dar un impulso significativo. Y además el candidato indígena, Yacu Pérez, si bien llamó al voto nulo, en el Ecuador el voto nulo ha tenido como tope el 12%, nunca se ha llegado, 11,8% fue el máximo de voto nulo que se ha llegado. Por lo cual es muy probable que gran parte de la votación del candidato indígena no acate ese llamado al voto nulo y más bien opte por Guillermo Lasso, recordando que la dirigencia indígena también fue muy perseguida, incluso muy agredida durante el gobierno de Rafael Correa. Para terminar, creo que va a ser una elección muy pareja, que todavía no está dicha la última palabra, que será una votación voto a voto, y que toda América Latina debería estar muy pendiente de este resultado, pues sin duda es un momento de quiebre. Si el Ecuador cae otra vez en el socialismo del siglo XXI, esa tendencia se fortalecerá y volverá a adquirir un ímpetu que parecía y que debía ya estar perdiendo.